Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, secretario de la Comisión para la Reforma Político-Electoral y consejero suplente ante el INE del Poder Legislativo. Desde el 2018, cuando el presidente de la República asume este mandato popular histórico, determina aplicar el principio de austeridad al gobierno federal, al Poder Ejecutivo. A la par, el Poder Legislativo inicia también con esa transformación. Se quitan seguros de gastos médicos mayores, choferes, asignación de automóviles, apoyos para telefonía celular, recortes en número de asesores, y permea este principio al Poder Legislativo federal, tanto en la Cámara como en el Senado. Sin embargo, se requiere que el principio de austeridad republicana llegue a todos los rincones del país, gobiernos estatales, municipales, y también a los órganos autónomos y el Poder Judicial, que es una parte que falta. La propuesta del presidente de la República tiene como primer eje el principio de austeridad y tiene ahorros significativos por los recortes que implica para partidos, para el Instituto Electoral, los soples que existen en los estados, que son los mini-INES, los tribunales electorales locales, partidos políticos locales, integración de Cámara de Diputados, Senado, regidurías en las alcaldías y congresos locales. En el caso de los partidos políticos nacionales son 11,000 millones de pesos de prerrogativas que se les asignan cuando no están en campañas. La iniciativa lo que propone es que solamente haya financiamiento público durante campañas electorales. Desde la izquierda estamos acostumbrados a hacer políticas sin recursos o a partir de las aportaciones de los simpatizantes y militantes, así ha sido siempre. Tan es así que Morena en el año 2021 intentó la devolución de 800 millones de pesos para la compra de vacunas. Se logró devolver poco más de 230 millones y a finales del año el presidente nacional del partido fue a entregar un cheque por 550, el INE no lo aceptó, hubo recursos ante el tribunal, tuvimos que reformar la ley en la Cámara de Diputados y el Senado para que se pudieran devolver los recursos. Con la mitad del dinero, Morena y aliados pues lograron victorias contundentes en el año 2021. Lo mismo está ocurriendo en el año 2022. Entonces, por experiencia propia sabemos que se puede hacer política con menos recursos. Los congresos locales también le asignan presupuesto a los partidos políticos en las entidades federativas. Hay partidos políticos nacionales con registro local y hay partidos políticos locales también en las entidades. Cuando lo ves de manera aislada por cada estado, parece poco, pero la suma de todo este presupuesto desde los congresos locales es de 5,600 millones de pesos para partidos locales. Después tenemos el costo de los tribunales electorales locales. La realidad es que estos tribunales solamente funcionan una vez cada 3 años cuando hay proceso electoral local. Tiene razón de existir el Tribunal Federal, ese funciona de manera permanente. Pero en las entidades los ciudadanos pagan los salarios de los magistrados, secretarios, proyectistas de estudio y cuenta, el edificio, todos los insumos materiales y humanos que se requieren para echar a andar un tribunal y solamente están activos cuando hay procesos locales. El resto del tiempo están en receso, pero se les sigue pagando. De nueva cuenta, entidad por entidad parece poco, pero la suma de estos 32 tribunales electorales locales ronda los 4,000 millones de pesos. Los mini-INES, que son los soples, le cuestan a la ciudadanía 13,261 millones de pesos. Para tener un parámetro, yo soy de Guadalajara, la segunda ciudad más importante del país. El presupuesto total de Guadalajara para el año en curso, para el 2022, es de 9,800 millones de pesos. Lo que nos gastamos en los mini-INES es 13,000 millones, más que el presupuesto para la segunda ciudad del país. Una reducción también sustancial en el número de diputados locales, se van 459 diputados locales, y eso tendría un ahorro cercano a los 5,000 millones de pesos. Una proyección que no está en la iniciativa del presidente, pero que podemos advertir por el número de municipios, es la reducción también de los regidores a nivel nacional, porque se toparía los cabildos hasta un máximo de 9 integrantes. Hay cabildos muy grandes como el de Monterrey, que ronda casi las 30 personas integrantes, o los de la zona metropolitana de Guadalajara, que están arriba de 20, entonces ya quedarían reducidos, y podríamos hablar de ahí de un ahorro de 6,000 millones
de pesos. Otros 3,000 millones por la reducción de los diputados federales, que pasarían de 500 a 300. Cerca de 2,000 millones por la reducción de los senadores plurinominales. Entonces ya en su conjunto podemos tener una bolsa de 50,000 millones de pesos, que serían equivalentes al presupuesto anual total de la UNAM para el año 2022 o al presupuesto de entidades federativas como Querétaro o San Luis Potosí. Para la derecha, para la oposición, pues dicen que representa menos del 1% del presupuesto total. Pero cuando sumas estas cantidades y te das cuenta del peso que tiene y todo lo que se podría hacer en garantizar derechos sociales, programas, beneficios para adultos mayores, jóvenes, becas, apoyos a las madres solteras, todo lo que se puede lograr con estos recursos, podría utilizarse, por ejemplo, para vacunar a la población total del país. Así de importantes son estos 50,000 millones de pesos y eso es lo primero que defiende la iniciativa del presidente de la República. La segunda parte es la integración del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este momento, la asignación de los espacios para las consejerías del Instituto Nacional Electoral corre a cargo de la Cámara de Diputados, pero se ha prestado para que exista un sistema de cuotas que ha resultado contraproducente y lo vemos hoy con la conformación del Consejo General del INE, particularmente con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Qué busca la iniciativa del presidente de la República? Primero, darle juego a los tres poderes, porque el presidente ve al instituto y al tribunal como órganos del Estado mexicano. Y por esa razón van a participar los tres poderes en su integración. El Poder Ejecutivo va a nominar primero a 20 integrantes al Consejo General del INE y a 10 a las magistraturas del Tribunal Electoral. Después, el Poder Legislativo dividido en sus dos cámaras, 10 y 5 el Senado de la República y 10 y 5 la Cámara de Diputados. Y finalmente, el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, va a nominar a 20 integrantes del Consejo General, del INEC, Instituto Nacional Electoral y de Consultas, porque esa es la evolución, y 10 a las magistraturas del Tribunal Electoral. No se requieren mayorías simples, sino calificadas. 2/3 partes del Senado para ese 10 y 5, 2/3 partes de la Cámara de Diputados para la misma fórmula y 8 de las y los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, un solo partido o una coalición, Morena con sus aliados, por ejemplo, no tendríamos los votos suficientes ni en la Cámara ni en el Senado para nominar a la totalidad de los integrantes del Consejo del Tribunal. Tampoco el ala liberal o conservadora de la Corte, porque hay dos grupos muy claros en la Suprema Corte. Esta mayoría calificada de 8 de 11 te permite que existan equilibrios y que pueda sacarse una propuesta a la ciudadanía que contemple a todas las posiciones ideológicas. Y finalmente, el elemento democrático. Una vez que los tres poderes han nominado a los integrantes del instituto y del tribunal, la decisión final es de la ciudadanía. Y una encuesta reciente de un medio de comunicación nacional indica que el 72% de los mexicanos están de acuerdo en que las autoridades en materia electoral, magistrados y consejeros, sean electos mediante el sufragio popular. Es importante señalar que ningún partido político podría postular a los candidatos a estas magistraturas o consejerías ni participar en la campaña. Eso lo tienen que hacer de manera personal quienes resulten nominados por los tres poderes. ¿Cómo harían su campaña? Con los tiempos oficiales de radio y de televisión que están asignados al Estado mexicano y a los partidos políticos nacionales. Se cedería una parte para que ellos pudieran exponer su plataforma y es un esquema novedoso, justo, plural y que permite depurar el funcionamiento de nuestras instituciones electorales que en este momento están pasando por una crisis y que desde nuestra perspectiva ya cerraron un ciclo a través de esta transición hacia una incipiente democracia. El ahorro es sustancial, pero además, al eliminar los 32 soples, los mini-INES que existen en las entidades federativas, se ahorrarían estos 13,261 millones de pesos. Esas facultades se incorporarían en un solo órgano, que es el Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Esta evolución no nada más es en el nombre, también es en la sustancia.
Lo que ocurre es que nuestra Constitución ha ido cambiando. Inicialmente solamente teníamos el derecho a votar y ser votados, pero se ha reformado de tal manera que ahora tenemos los derechos a la consulta. Tuvimos, por ejemplo, la de actores políticos del pasado, comúnmente denominada como consulta de expresidentes, y recientemente tuvimos la consulta de revocación de mandato, ambos contemplados por la propia Constitución. Estamos transitando entonces de una democracia inicialmente, digamos, partidista a una democracia participativa. No solamente nos quedamos en la representación a través de los órganos del Estado, como las cámaras o los cabildos, ya llegamos a la participación directa de las y los ciudadanos. Entonces, esta inquietud del presupuesto pues, no va a implicar un mayor gasto, al contrario, se tienen los ahorros sustanciales en esta materia. Perfecto. ¿Y la tercera etapa? La tercera parte es la reducción y la forma de nominar a los integrantes de los congresos locales y del Congreso Federal. Viene una reducción sustancial de 500 a 300 en el caso de la Cámara Federal, y en los congresos locales tenemos cerca de 1,500 diputados locales en las 32 entidades del país. Pasaríamos a tener cerca de 1,000 diputados, se reducen 459 legisladores locales. Hay congresos muy grandes como el del Estado de México que tienen 75 integrantes, y con esta reforma ningún congreso local puede tener más de 45 diputadas y diputados. Solo el Congreso del Estado de México llegaría a este umbral. Le pongo el ejemplo también del caso de la Ciudad de México, pasaría de 66 a 39, y en el caso del Congreso del Estado de Jalisco, de mi entidad, pues también habría una reducción sustancial de 38 a 28, 29 más o menos quedaría el Congreso local por cómo se mueve la demografía, la población va a seguir creciendo, pero hay un tope que es muy importante fijar. Y el mecanismo para la elección de los diputados, tanto locales como federales, tiene un componente histórico muy importante. Cuando tú lees la Constitución de Cádiz, que es precursora de la de 1824, y la propia Constitución de 1824, te das cuenta que los diputados representaban a un ámbito territorial, representaban a provincias, representaban a departamentos, representaban a territorios. El tema de los distritos es una reminiscencia que quedó de un esquema mixto que existía anteriormente. Como era muy difícil hacer un cómputo de una elección nacional en un México todavía rural de 1824, los diputados se elegían de manera indirecta. Lo que hacían es que primero los ciudadanos se reunían en una junta de parroquia en sus pueblos, y ahí entre ellos votaban por los electores que iban a representar a esa parroquia en un distrito o partido, Ese era el segundo nivel. Los designados por los electores de parroquia se movían al distrito o partido, y ahí de nueva cuenta hacían una elección indirecta en segundo grado, porque los electores de distrito o partido elegían a los electores de provincia. Los electores de provincia se transportaban de los distritos o partidos a la capital de la provincia. Y ahí, ya reunidos con la representación de las parroquias y de los distritos, elegían finalmente a quienes los venían a representar a la Ciudad de México en el Congreso Federal. Y de ahí se queda el tema de los distritos, pero en realidad no hay un gobierno distrital. Los gobiernos en nuestro país son el municipio y el estado. Y hay democracias avanzadas, como por ejemplo Costa Rica, una de las 3 democracias más consolidadas del continente, o el caso de España, en las regiones autonómicas, que eligen a sus diputados por un ámbito territorial, por provincia o por región. La propuesta del presidente es federalista, porque reconoce el peso de los estados, y entonces los diputados ya no van a representar a un distrito, sino que van a representar a una entidad federativa. Hay una discusión, algunos consideran que esto significa que todos los diputados van a ser plurinominales, así lo han aseverado, pero la distinción es muy clara. Hoy los diputados plurinominales no están obligados a hacer campaña, y en esta nueva integración o propuesta de integración, todos los diputados tendrían que salir a buscar el voto. Y aquí hacemos una similitud a lo que ocurre en los deportes. En mi estado, Jalisco, la propuesta del presidente asigna 20 escaños o diputaciones al estado de Jalisco.
El esquema de asignación es por representación pura. Eso significa que si Morena obtiene el 60% de los votos en Jalisco, una regla de 3 muy simple, 6 por 2, 12, hay 20 escaños disponibles, saca el 60% de la votación, le corresponderían 12 asientos en el Congreso Federal, electos dentro de la lista que cada partido presente. Entonces los partidos van a presentar su lista de 20 para el estado de Jalisco, su selección, y los ciudadanos, los electores, conforme a la votación pura, ningún voto se desperdicia, porcentaje puro, le van a asignar espacios en la Cámara Federal a los partidos políticos. Y de esa manera ya no hay ninguna distorsión de sobrerepresentación o de subrepresentación. ¿Qué estrategia van a seguir los partidos? Este es un esquema que se ve mucho en las democracias semiparlamentarias o parlamentarias, porque quien encabece la lista en cada entidad federativa tendrá que ser una figura representativa en ese estado y será evidentemente el líder de esa fracción en los congresos locales o en la Cámara Federal. Igual en estados más pequeños, por ejemplo Aguascalientes, si tiene 3 diputaciones, el partido político que obtenga el 33% de los votos se llevará un diputado y de esta manera ya no hay ninguna distorsión. El esquema envuelve elementos novedosos, pero también históricos y emula a democracias muy avanzadas como Costa Rica o España. Por eso es un esquema adecuado. El presidente de la República presenta su iniciativa en el último día de sesiones del periodo ordinario anterior. Ahorita estamos en receso. Salvo que la comisión permanente nos convoque a un periodo extraordinario, lo más probable es que hasta que regresemos en septiembre podamos analizar la reforma. Te diría, para que la reforma pueda aplicarse en el proceso electoral de 2024, se requiere que la iniciativa sea aprobada en la Cámara Federal, en el Senado de la República y en 17 congresos locales, por lo menos 90 días antes del inicio del periodo del proceso electoral del año 2024. ¿Cuándo inicia el proceso electoral del 2024? En otoño de 2023. Si a eso le restas los 90 días, la iniciativa tendría que discutirse y aprobarse en estos 3 ámbitos, Cámara, Senado y congresos locales, a más tardar en verano del 2023, pero tenemos prácticamente un año para que todos los parlamentos discutamos esta iniciativa. Se requiere mayoría calificada en la Cámara, 2/3 partes, mayoría calificada en el Senado, 2/3 partes, y se requieren 17 congresos locales. A nivel local no veo ningún problema. El tema está, obviamente, en el diálogo democrático entre las fuerzas políticas en la Cámara y en el Senado para que se apruebe. Ok, entonces lo más probable es que en septiembre empiece la discusión. La discusión empezaría en septiembre, pero eso es en el ámbito interno del Parlamento. Igual como lo hicimos con la reforma eléctrica, nosotros en este momento estamos saliendo a los distritos a informar, a hacer asambleas populares. Vamos a iniciar una gira por las universidades públicas y privadas del país para compartir con los estudiantes esta iniciativa y vamos a escuchar las voces de la ciudadanía, sus comentarios, sus observaciones. Ya hay grupos importantes, como por ejemplo los migrantes, que tienen una propuesta sobre esta iniciativa. Viene el tema del voto electrónico. Hay acciones afirmativas que se tienen evidentemente que proteger, la paridad de género en la integración de las cámaras, el tema de las personas con discapacidad, diversidad sexual, incluso también por mandato en esta ocasión del Instituto Electoral, hay a nivel federal en la Cámara compañeras y compañeros que representan a los pueblos afromexicanos o afrodescendientes. Esa es otra acción afirmativa que tendría que incorporarse para que el Congreso sea plural. El Parlamento abierto, digamos, podría desarrollarse entonces en 2 etapas, una de cara a la ciudadanía, con estas asambleas populares y las universidades, y la otra ya en San Lázaro, en el propio recinto parlamentario. Creo que habrá un esfuerzo por convocar a estudiosos, académicos y autoridades a un diálogo en el Congreso. El día en que el presidente de la República presenta la iniciativa, salen diputados del PRI y del PAN a decir que no están de acuerdo con ella. Es una iniciativa extensa, con más de 50 páginas. La verdad es que es imposible que
a los 30 minutos de haberse presentado conocieran el contenido, ¿no? Entonces es irresponsable que se hayan pronunciado de esa manera sin haberla analizado. El PAN presentó una propuesta, y la propuesta del PAN, lejos de implicar una reducción, conlleva a un gasto mayor. Ellos están planteando que tengamos 3 rondas de elecciones. Elecciones primarias, que sería como una ronda 0. Y, por cierto, un dato muy curioso, quieren que las casillas se instalen en centros comerciales y cosas por el estilo. Después quieren una segunda ronda, que sería la elección constitucional, y finalmente una tercera ronda con segunda vuelta. Y esto pues implicaría un gasto enorme, incalculable de recursos, solamente para reparar lo que hoy no tienen, que es candidatos competitivos a la presidencia de la República. Por eso quieren forzar con elecciones primarias y con segunda ronda esta situación. La segunda ronda hoy ya es una realidad en el país, porque solamente hay 2 opciones, y así se vio en las 6 gubernaturas que se compitieron este domingo. La verdad es que la tercera fuerza, partidos políticos locales o Movimiento Ciudadano, en todas las elecciones resultaron intrascendentes, porque la competencia siempre fue entre 2 candidatos punteros, que es la coalición Juntos Hacemos Historia, de Morena y aliados, y la coalición de derecha, representada por el PAN, y a la que se han adherido PRI y PRD. Ellos también proponen, por ejemplo, el tema de la nulidad de elecciones cuando intervenga el crimen organizado. Esa parte ya está. La violencia hoy es una causal de nulidad de los procesos, y el financiamiento ilícito también lo es, entonces no se requeriría. Y en el caso del PRI, ellos simplemente anunciaron que iban a presentar la iniciativa, hicieron una conferencia de prensa aparatosa a pocos días de la elección, dijeron que coincidían en la reducción de diputados, dijeron que coincidían en que se eliminaran los tribunales electorales locales y los mini-INES, los soples, pero no han presentado la iniciativa. O sea, hasta el momento ha sido solamente un discurso que nosotros consideramos que fue electoral. Y en realidad la iniciativa que recoge el sentir ciudadano es la del presidente de la República, y estamos muy contentos porque las encuestas reflejan un amplio respaldo popular a esta iniciativa presidencial.